Muy bienvenidos. Vamos a hablar hoy de informática, vamos a hablar de las tecnologías de la información y vamos a hacer un recorrido por la historia. Son los temas básicamente que me apasionan. Soy Marlon Molina, soy el director de Computer World University, basado en Madrid. He dedicado más de mis últimos 10 años a la educación y específicamente a los temas que tienen que ver con las tecnologías de la información, tanto en las áreas certificadas, en las universidades, ¿sí? De forma educación formal, ¿sí? Y ahora estamos en los temas básicamente de liderazgo, temas de tendencia y todo aquello que tiene que ver con el impulso que puede tener la tecnología. De hecho, la mitad o un poquito más de este webinar vamos a estar enfocados en qué es lo que viene y qué son las cosas que vamos a tener hacia futuro, pero es muy importante echar un vistazo a lo que ha ocurrido para poder entonces tener una perspectiva correcta y poder ver esa evolución de lo que se hace. Además, dentro de la organización en la que trabajo, Computer World University es parte de IDG Communications, pues parte de lo que hacemos también es observar lo que ocurre en la tecnología y ver cómo la tecnología está sufriendo cambios y cómo puede ir avanzando. Os cuento un poquito de logística. Básicamente vamos a estar 30 minutos con la parte teórica de lo que voy a estar explicando y de lo que he preparado para vosotros hoy. Y después vamos a tener unos 5 minutos básicamente para revisar las preguntas que tenéis, etcétera, hacer un pequeñísimo descanso y inmediatamente después vamos a resolver las preguntas, ¿no? Yo voy a estar en la cámara y vamos a comentar de las preguntas. Así que empezamos. Bueno, 4 décadas de evolución. Básicamente lo que vamos a enfocar es desde 1980, como podéis ver ahí en vuestras pantallas, desde 1980 hasta el 2020, con lo cual adicionalmente vamos a echar un vistazo a 5 años, por lo menos, vista de qué es lo que creemos además que va a seguir evolucionando y que va a impactar la tecnología y lo que nosotros estamos desarrollando. Vamos a partir desde 1980, cuando estábamos en una época de plataformas, ahora entraré más en detalle. Vamos a pasar por la del software, que fue la década de los 90, hasta Internet, que realmente pues, revolucionó y que en algunos de los casos decimos que vamos a la velocidad del Internet, porque realmente vamos a decir que es un acelerón lo que hemos vivido. ¿Por qué no comentamos antes de 1980? Pues básicamente porque el desarrollo tecnológico no era tan relevante. Antes de entrar en la materia, sí quiero ponernos un poquito también en situación de lo que representa y lo que significa un departamento de tecnología o lo que significa la tecnología dentro de una organización, una empresa, incluso a nivel personal, pero en este caso la diapositiva la he preparado pensando en la empresa. Algo que es muy importante es, toda organización, ya sea una institución pública o privada, y me refiero a pública del gobierno, o incluso una ONG, todas las empresas tienen un producto, tienen algo que hacen, algo para vender o algo para entregar o algo para realizar, ¿no? Un servicio que dar. Esas son las columnas que he puesto donde dice producto 1, 2, 3, hasta producto N. Ahora, para que una organización, sin importar lo que hace, ya sea una fábrica o ya sea un departamento de la administración que da un servicio, para poder hacerlo necesita de otros departamentos que normalmente llamamos transversales, que son de servicios, que prestan servicios y que ayudan a los demás a poder hacerlo. Esas son las líneas que he puesto de forma horizontal, que dice departamento de servicio 1, y luego pongo 3 ejemplos al departamento de servicio 3. Un buen ejemplo es el departamento financiero. Básicamente, ya sea que yo soy, por ejemplo, compras, pues voy a necesitar del departamento financiero, o por ejemplo, si estoy vendiendo un producto, haciendo marketing, etcétera, pues utilizamos al departamento financiero. Como veis, el departamento financiero le da servicio a todos. Tecnología es exactamente igual. Tecnología normalmente, a excepción de que seamos una empresa de tecnología, pero normalmente la tecnología dentro de las organizaciones también es un departamento de servicio, es un departamento que da apoyo a toda la organización y a los departamentos que normalmente llamamos core de la organización, porque lo que hace es ayudarle a entregar servicios. Muchas veces se suele decir que
si quieres saber lo que está pasando en una organización, le puedes preguntar a los de tecnología, porque los de tecnología al final del día hablan con todas las personas que están en los distintos departamentos y en las distintas áreas de la organización. Es un ejemplo igual como si fuera recursos humanos. Si veis ahí recursos humanos es lo mismo, que sirve a todos los departamentos. Es muy importante que podamos entender esto. Y más que nada porque quiero que en este mismo momento tengas la siguiente perspectiva. Los departamentos financieros, por ejemplo, tienen una experiencia enorme, ¿sí? Enorme, porque desde los faraones ya sabemos que tenían financieros. ¿Sí? Recursos humanos es lo mismo, cada vez que una organización creció, cada vez que hubo un imperio, pues había recursos humanos que gestionar. La tecnología es muy joven. Y algunas veces incluso somos un poco, o exigimos mucho a la tecnología y a los departamentos de tecnología, y estamos apenas en el aprendizaje, ¿sí? de lo que representa estar dentro de una organización. Pensar que hoy vamos a hablar de 4 décadas de evolución de la tecnología, ¿sí? Y en esas 4 décadas estamos intentando compararnos contra departamentos financieros o departamentos de recursos humanos, con lo cual hay que entender que hay bastante que nos queda por hacer y por transformar. En esas 4 décadas, como decía, lo voy a enfocar desde 1980 y de hecho voy a hacer un poquito futurista hasta el 2020. ¿Por qué no antes de 1980? Pensar, por ejemplo, y he puesto la fotografía del Apolo 11, cuando Neil Armstrong pisó la Luna. En esa época, estamos hablando de 1969, pensar que es básicamente ya el inicio del 70 o de esa década. Sí iba, en el Apolo 11, sí iba un computador ahí a bordo, pero tenía, como todos sabéis, seguramente tenía bastante menos capacidad que la mayoría de las calculadoras que podemos comprar en cualquier librería, ¿sí? Capacidad de cálculo, por lo menos. Estaba programado para hacer cosas muy específicas, únicas, ¿sí? Y no tenía mucho más que hacerse. Con lo cual, piensa en ese tipo de computador avanzado que había en ese momento, como suficiente para ir a la Luna. Los siguientes años no era comercial como tal, no era una organización pensando en incorporar la tecnología de forma fácil o de forma sencilla, con consultores o con tiendas en las que pudiese estar comprando tecnología, o por lo menos que pudiéramos pensar en dónde poner la tecnología. Por eso es que la década de los 70 es una década que no se caracterizó específicamente por adopción de tecnología, sino más que nada expectativa de lo que la tecnología podría hacer. Por eso vamos a partir de 1980 como una historia de la tecnología dentro de la empresa. Y voy a ir hasta el 2020 porque, si bien es cierto, no hemos llegado aún al 2020, pero sí podemos anticipar bastante de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, he puesto 2 imágenes, quiero que te las quedes en la cabeza. Una de ellas es el iPhone. Hoy Apple es la empresa más valiosa, la empresa más cara del mundo. O sea, si la fuera a comprar alguien, tiene que desembolsar más por Apple que por General Electric o por una petrolera o por compañías que son bastante más tradicionales, pero que son bastante más grandes, con muchos más empleados y vamos, con cientos de productos más. De hecho, se suele decir, además, y es una frase que se utiliza mucho y que la dijo Tim Cook, que es el presidente de Apple hoy, que los productos de Apple se pueden poner en una mesa y están todos ahí, ¿no? Entonces, y piensa en el valor. Adicionalmente, Google es otro de los que son pioneros, y bueno, por ahí del año 2020, un poquito más quizás, esperamos ya poder subirnos a un coche como el que podéis ver en la fotografía, que se conduce solo, ¿sí? Y que básicamente el permiso de conducir lo tiene el coche y no el conductor. O sea que vamos hacia una evolución, no una evolución desconocida, porque sí sabemos hacia dónde estamos yendo. Así que bueno, vamos a echar un vistazo a cada una de esas décadas. La década de 1980 a 1990 es una década que está marcada por algo que solíamos llamar plataformas. Básicamente habían pocos fabricantes. IBM, como sabéis, es uno de los pioneros, pero estaban otros como Data General, por ejemplo, como Unix, y estos tenían equipos enormes, como los que veis ahí en la fotografía, también con una capacidad de cómputo bastante limitada. Y todo lo que se podía hacer era lo que ese equipo me permitía. Por decirlo de otra forma,
cuando lo comprabas y te lo venían a instalar, que ya era un suficiente evento dentro de la organización para que instalaran, imaginaros esas salas, así que imagínate lo que es una instalación de estas, ya todo lo que significaba el montaje que se ponía ahí, lo que podía hacer el equipo es lo que el equipo podía hacer el día que salió de la fábrica. No había más, por ejemplo, para desarrollar y para crecer y hacer más. Este es un equipo, por ejemplo, el IBM 360, que luego fue evolucionando bastante más, pero un ejemplo es ese, ¿no? Eso es lo que había. De hecho, veis una persona en la fotografía que está interactuando sin pantalla siquiera, ¿no? Sino que está programando, picando unas tarjetas, se llamaban perforadas. Lo que sí quiero dejar básicamente es qué ocurría en 1980 y en esa década. Pues básicamente se podía hacer lo que podías hacer con el equipo que habías comprado en el justo momento en que te lo fueron y te lo dejaron ahí. Intercambio de datos no había, básicamente, no se podía llevar, aunque imaginemos, la mayoría de las empresas que compraron estos equipos eran bancos. Entonces, aunque un banco hubiese comprado un equipo igual a otro banco, por ejemplo, llevar datos de uno al otro no era tan simple, porque se programaba hasta la velocidad de almacenamiento en las cintas, ¿sí? Y no habían compatibilidad, no habían tipos de formatos, cosas como estas, o sea, plataformas. Se puede hacer lo que me permitiera hacer el equipo en ese momento específico. Para la década de 1990, la siguiente, estamos en la época, en la década que nos marca el software. He puesto de todas formas ahí para ayudar a ilustrar dos PCs, uno de Apple y que es el Mac 1 bueno, tan conocido, yo lo llegué a utilizar, por ejemplo, recién salí de la facultad, otra vez un IBM, porque en esos principios eran los IBMs compatibles, realmente aparecieron en la década anterior. Sí, pero fueron muy protagonistas en esta, pero el protagonismo ya no lo cogió el equipo personal, aunque parezca diferente. El protagonismo lo tuvo el software. Lo tuvo el software porque, a diferencia de la década anterior, que como decía, podíamos hacer lo que el equipo permitía hacer, o sea, lo que ya tenía diseñado y traía de fábrica, esta vez podíamos crear cosas nuevas. Cosas que no nos habíamos imaginado, cosas diferentes, y además esas cosas que íbamos creando, ¿sí?, las podíamos mover de un equipo al otro. Por ejemplo, empezaron a aparecer algunos procesadores de texto muy básicos, pero bueno, en un tipo de formato y con unas condiciones que permitían que pudiéramos mover las cosas de un lado al otro. Con lo cual aparece el software y empezamos a tener pues mayor independencia, mayor autonomía. He incluido una imagen de un sistema operativo que desarrolló Microsoft, que fue el Windows 3.1, y de las cosas más interesantes es que empezábamos a pensar además que se podía hacer más con un computador. Inicialmente lo que hacían eran cálculos en las décadas anteriores, y aquí, como podéis ver, además había un reloj, ya eso era nuevo. Hay un pequeño juego que era el llamado Buscaminas, pero ya había ocio incorporado, ¿sí? Ya habían cosas diferentes, ¿no? Actividades diferentes que podíamos hacer con los equipos informáticos, ¿no? Además de algunas otras tantas aplicaciones que se fueron sumando. Con lo cual, esta es la época del software, esto está marcado por el software. Vamos a la siguiente década. Esta es una década ya totalmente revolucionaria, es la época de Internet. Esta década, está marcada por Internet, y realmente no es que Internet hubiese llegado en el año 2000, pero sí nos marcó en el año 2000. Además, en el año 2000 hay otro hito, que era el cambio de milenio y todo lo que se esperaba en algún momento de que pudiese afectar por el cambio de la milenio, y a nivel informático específicamente, porque como solemos utilizar solamente los dos últimos dígitos de un año, pues se pensaba que a ver si los equipos iban a volver a 1900 o algo parecido. Pero bueno, superado todo esto, lo que Internet hizo realmente no es la parte de conectividad. Muchos podríamos pensar hoy que sí se trata de la conectividad y de las comunicaciones, pero no es eso. Lo que Internet vino a marcar fue estándares. Eso fue el mayor aporte que nos ha traído Internet. En la década anterior,
el intercambio de datos se hacía normalmente entre los mismos tipos de programas y estaban distintos fabricantes luchando por imponer sus propios formatos. Por ejemplo, cuál iba a ser el formato que iba a imperar para las hojas de texto o para los calculadores, cuál iba a ser los datos que iban a utilizarse para intercambio entre bases de datos, ¿sí? Y Internet trajo eso. Por eso, si podéis ver en la diapositiva, donde están las 3 W, donde está el HTTP, ¿sí? Esos son protocolos, son estándares. ¿Sí? 3W no es simplemente una forma de llamarle a los servidores, sino que lo que significa es el World Wide Web, y lo que está haciendo es ayudándome a intuir de que lo que quiero hacer es navegar en vez de intercambiar ficheros, por ejemplo. ¿Sí? Que podría ser, yo lo podría sustituir, por ejemplo, por FTP, son otro tipo de técnicas, pero para el intercambio de ficheros, por ejemplo. HTTP, ¿sí? Es otro protocolo que me permite también navegar. Seguramente conocéis HTTPS, que además le añade seguridad. Ahora lo que tenemos otra vez es un estándar, y TCP/IP ganó. Había, antes del año 2000 y antes de que Internet diera el boom, ¿sí? Había bastantes más protocolos, todos intentando ganar en la red, ¿no? Y estandarizarse, y al final pues TCP/IP fue el que quedó definido. He puesto además con muchísima nostalgia una gráfica, una imagen de Netscape. Netscape fue uno de los primeros navegadores, de hecho normalmente se llaman navegadores por el Netscape. ¿Sí? Por esa marca. Luego Microsoft, que realmente ha sido el que se ha posicionado de forma importante a nivel mundial, tiene el Internet Explorer, que es el explorador, ¿no? Y se ha intentado decir explorador en vez de navegador, pero bueno, Netscape todavía se mantuvo, o fue el más importante en su momento, uno de los primeros y de los pioneros. Bueno, esto es otro tipo de estándar. Pensar que antes el software, antes del año 2000 o antes de Internet, el software se desarrollaba para instalarse en el ordenador, ¿sí? En el propio PC, en el computador local. Pero, ¿sí? A partir de las tecnologías de Internet y de los estándares de Internet, ahora el desarrollo se hace para web. Y las aplicaciones que solemos estar utilizando son aplicaciones web, ¿sí? Hoy trabajas, por ejemplo, con un CRM que muy probablemente está bajo una interfaz web y lo estás usando con Internet Explorer o con Chrome o con Firefox, cualquiera de estos, pero has cambiado el formato y has cambiado el tipo de estándar. Bueno, y así llegamos básicamente hasta el año 2010. Todavía queda algo más interesante en el 2010. Cuando podemos estandarizar, ahora podemos comunicar de forma más importante, y entonces ahora cosas que no habíamos ni soñado se pueden hacer. Por ejemplo, si tengo una oficina en Brasil y tengo otra oficina en Bogotá, y tengo una oficina en Madrid y tengo otra oficina en Boston, ¿sí? Ahora quiero tener lo mismo en cada una de esas oficinas, pero además poder trabajar en todas estas oficinas. Entonces las tecnologías pasan a ser bastante más globales. Antes era lo que podíamos desarrollar y lo que podíamos tener localmente en la empresa, pero ahora pasan a ser bastante más globales. Vamos a movernos un poco, ¿sí? Vamos a superar el año 2010, pero voy a llegar hasta el 2015. Y voy a llegar hasta el 2015 básicamente por dos razones, porque estamos viviendo en él, ¿sí? Pero adicionalmente porque están ocurriendo tantas cosas, y principalmente cuando estás viviendo dentro de esa década, están ocurriendo tantísimas cosas que hay que partirlos, y normalmente a mitad de las décadas siempre se miden las previsiones, todo aquello que dijimos que se iba a desarrollar, que se iba a crear, por ejemplo, desde el 2010 hasta el 2020, pues es un momento en el que podemos pararnos y decir, bueno, ¿y qué tal va ese desarrollo? En el 2015 estamos viviendo el cloud computing. Digamos que esta primera mitad de la década la va a vivir el cloud computing. Luego, cuando repita esta charla en el año 2030, pues ya veré qué es lo que ganó en la década del 2010 hasta el 2020, ¿no? Pero en este momento estamos viviendo básicamente el cloud computing. Hablamos muchísimo de cloud computing. Lo que pasa es que cloud computing me permite hacer otras cosas, como por ejemplo virtualizar, ¿no? Entonces equipos, hardware que teníamos en algún sitio y que se estaban quedando bastante limitados, empezamos a poder duplicarlos, a crear muchas más virtualizaciones, escritorios virtuales, etcétera. Entonces, pensar en la década de 1990, que era del software, ahora cogemos ese software y lo virtualizamos.
¿sí? Y lo podemos distribuir como paquetes en la parte del año 2000, que era la Internet, y donde empezamos con la parte de globalización. Entonces lo podemos hacer de esta forma y centralizado. Y aparece la gestión de los servicios también y la parte de la calidad, porque justamente con toda esa globalización, pues evidentemente ahora me requiere de otro tipo de actividades y otro tipo de tareas, como es el hecho de poder gestionar las cosas, de medirlas de forma efectiva, con lo cual la calidad hoy es una parte bastante importante. Recordar de nuevo que estamos aprendiendo, la informática es muy joven. Con lo cual, ¿sí?, la parte de calidad apenas la estamos adaptando. De hecho, las primeras normas para la parte de calidad empiezan en el 2004, 2005, la ISO 20000, por ejemplo, se reafirma en el 2005, se publica en ese año. Hoy los jugadores, como podéis ver ahí, también han ido cambiando. En un momento estábamos hablando pues, de IBM, y estaba Data General y Unix, etcétera. Bueno, IBM sigue siendo un jugador muy importante, sigue siendo la empresa más grande en tamaño y en la cantidad de servicios que vende, no en la parte de valor del mundo. Pero, por ejemplo, hay otros jugadores como Amazon, por ejemplo, como VMware, como Google, Citrix, algunos en la parte de tecnología, Amazon y Google, por ejemplo, vendiendo espacio virtualizado en el cloud computing y permitiéndonos hacer otro tipo de tareas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, que os podéis conectar de distintas partes del mundo, yo puedo hablar y conversar con vosotros, eso lo está permitiendo en este momento herramientas de cloud computing, y seguramente, y es muy probable, que estemos pasando por Amazon, por Google o alguno de estos servidores, con lo cual veis nuevos jugadores. Vamos a movernos a la siguiente mitad, y es una mitad que no hemos vivido aún, pero que sabemos básicamente qué es lo que lo va a definir, y lo va a definir el Internet de las cosas, el Internet of Things, que se dice en inglés, el Internet de las cosas. Eso es lo que nos va a marcar los próximos 5 años. El Internet de las cosas tiene que ver con que hoy estamos conectando absolutamente todo. Recordar lo que dije cuando llegó Internet en el año 2000, ¿qué trajo? ¿Sí? Estandarización, protocolos, ganaron unos protocolos y unas formas y unos formatos de hacer las cosas, ¿no? La parte de estandarización. Como ya esa parte, ¿sí?, la hemos aprendido, esa estandarización nos permite hoy conectar una nevera a Internet, nos permite tener Internet en la televisión, nos permite tener dispositivos de cualquier tipo, básicamente, conectados a Internet. Y dispositivos tan variados como, por ejemplo, los llamados wearables o usables, ¿sí?, las pulseras estas que están haciendo distintos tipos de herramientas, las gafas, por ejemplo, de 3 dimensiones, para moverme, etcétera, que me permiten además estar haciendo muchas otras cosas e interactuar. Todo eso gracias a los protocolos, todo eso es gracias a los HTTPs y es gracias a los TCP/IPs, ¿sí?, toda esa parte de estandarización. Ahora, he elegido una fotografía en particular. Esta fotografía es de Boston Dynamics, es una empresa que compró Google, hoy le pertenece a Google, ¿sí? Y lo que estáis viendo ahí es un robot de 4 patas, se parece bastante a un perro, pero la cabeza, la parte que veis en la parte de arriba, es el mismo dispositivo que tenía el coche que se conduce solo, que puse en la imagen hace unas cuantas diapositivas. Con ese mismo elemento, este robot, por ejemplo, que ya lo tiene el ejército de Estados Unidos, puede entrar en zonas muy difíciles y llevar y distribuir cosas. Se parece un poco a todo lo que estamos hablando de drones, etcétera, pero este tipo de autonomía es un gran ejemplo del Internet de las cosas. Esta vez es una máquina tomando decisiones, porque se le ha dado una instrucción y así que va decidiendo el camino que tiene que llevar, va reaccionando a los distintos elementos y situaciones y circunstancias que van ocurriendo. Luego, si tenéis la presentación y la descargas, dale clic sobre la imagen y vas a poder ver un vídeo, por ejemplo, donde se le da un golpe, una patada al robot, y el robot reacciona, no se cae, se mantiene en pie, etc. ¿Sí? Es el Internet de las cosas. Entonces, no solo pienses en una nevera, ¿sí?, o un microondas que está conectado a Internet, o una cámara que está conectada a Internet y yo puedo ver una imagen, sino que piensa ahora en la comunicación que hay entre máquinas también. O sea, vamos hacia ahí, y eso es lo que vamos a tener en el año 2020. Va a haber mucha gestión de proyectos, todo lo que se habla de ágil, de lean, ¿sí?, y muchísima innovación, porque ahora ya podemos juntarlo todo, los equipos, el software y los protocolos que han sido estandarizados, y eso nos ha llevado a que hoy, por ejemplo, pues pueda programar un niño de 8 años, de 12 años, pueda programar un equipo, pueda crear cosas, pueda crear un robot incluso,
cosas que antes estaban relegadas exclusivamente para los que estaban en las facultades de las universidades estudiando, por ejemplo, física teórica, matemáticas, etc. Bueno, ¿qué puede cambiar en los próximos 5 años para ir acabando con la presentación? Estamos hablando de este Internet de las cosas y de cómo se mueve el Big Data, por ejemplo, que se habilita. Big Data son cantidades enormes de datos, pero no tiene ninguna gracia el solo hablar de las cantidades enormes de datos y el de poder almacenarlos, pero sí el poder interpretar y poder tomar decisiones sobre esto. ¿Cambiarán mucho las cosas? Sí. Seguramente has visto estas 2 fotografías, las publicó la NBC en el año 2003, la que ves arriba del todo en el año 2005 es después de la muerte de Juan Pablo II, eso está tomado en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, ¿sí? Y se acaba de elegir a Benedicto, que era el siguiente papa, y bueno, puedes ver la imagen de las personas que normalmente se agolpan ahí y están viendo todo lo que está ocurriendo. Eso es 2005, 8 años después, por eso puse la resta ahí arriba, a un lado. 8 años después es el año 2013 y ¿ves alguna diferencia? ¿Sí? Créeme que no son mecheros o encendedores lo que estás viendo ahí. ¿Sí? Lo que estás viendo ahí son móviles. Ahora, sí, vale, son móviles, pero vamos a pensar, porque estamos en la parte de tecnología, somos los que gestionamos tecnología, dirigimos en tecnología. No están solamente haciendo fotografías, lo están compartiendo, están subiendo las fotografías al cloud, están tuiteando, lo están compartiendo por Facebook, están teniendo llamadas en conferencia con familiares suyos a los que les están transmitiendo seguramente en ese mismo momento. Imaginaros si sois una empresa o estás trabajando en una empresa de telecomunicaciones, el pico de datos que estás viendo en este momento es todo un cambio en la industria, en el sector, un cambio en el comportamiento de las personas. Esto es Big Data, Huge Data, como dicen algunos. Imaginaros cuántas fotografías y cuántos megas se pueden haber producido en solamente ese evento, ¿no? Y lo bonito que tiene es que en la misma perspectiva, en el mismo sitio, celebrando el mismo tipo de situaciones, pero eso lo tenéis que multiplicar por un partido de fútbol, por un partido de béisbol, por una celebración de los Oscars, etcétera, ¿no? Por cada evento en el que estamos hoy compartiendo, generando, creando constantemente millones de datos que luego además nos ayudan a tomar decisiones y a ir definiendo cosas. Para terminar, y esta es mi última diapositiva, ¿qué más va a ocurrir en el año, está ocurriendo ya, pero en el año 2020 realmente va a ser relevante? Es el usuario que va a estar en el medio. Hasta el momento, las marcas son las que han decidido, las marcas son las que han mandado. Pero a partir de ahora, el yo está al medio, estoy al medio, ¿sí? Tengo un yo SA porque estoy al medio de todo esto. Básicamente, yo puedo cambiar lo que se opina de una marca con un tweet que escriba. Puedo hacer que toda una marca cambie, me escuche, preste atención, cuando antes tenía que ir a hacer unas colas enormes y seguramente rellenar 1000 impresos para poder simplemente poner una queja o manifestar algo o dar una opinión inclusive, ¿no? Entonces el usuario está al medio de todas estas redes. Este es otro de los cambios. Hoy, y porque estamos hablando de tecnología y dentro del contexto del máster digital, ¿sí? Hoy construimos y diseñamos basados en la experiencia del usuario. 1980, esa primera década, ni siquiera se pensó en el usuario. Se crearon equipos y se hacía lo que se podía hacer. Siguiente década, software, ¿sí? Para poder hacer una carta, software para poder tener una hoja de cálculo, una hoja electrónica, ¿sí? Software para poder ir haciendo cosas. Nadie está pensando en cuáles son los gustos que tiene el usuario. Empieza a aparecer software tal vez para añadir un poquito de ocio, alguna cosa de estas. Internet para estandarizar. Hoy el usuario, hoy el estándar es el usuario. Hoy diseñamos basados en los usuarios, porque un usuario puede opinar, puede ayudarme a diseñar, no solamente la parte negativa, no lo veas negativo, es todo lo que aprendo del usuario. Incluso hoy puedo medir los clics, puedo saber a qué horas se conecta, puedo saber qué secciones, qué parte de mi software le interesan más, le gustan más, etc. Hoy se construye basado en el usuario. Bueno, este es un recorrido rapidísimo a lo que nos da el tiempo de este webinar para hablar de esas 4 décadas y dar un poquito de futuro.
Vamos a hacer una paradita nada más de 2 minutos, vamos a revisar las preguntas que tenéis, ¿sí? Y en 2 minutos exactos estamos de regreso para comentarlas. Regresamos, tenemos algunas preguntas, vamos a responder a 3 por efecto de tiempo. La primera de ellas nos preguntan si podrá quedar desfasadas todas las partes que hablamos de frameworks, de buenas prácticas, de modelos de calidad, de estándares de ISO, debido a la velocidad con la que estamos desarrollándonos. Evidentemente voy a responder con una opinión, ¿no? He traído una bola de cristal y a ver si... ¿qué me dice, ¿no? esta bola de cristal? Realmente creo que sí y no. En la organización están ocurriendo 2 cosas. Está ocurriendo una primera que va a toda velocidad y es esa necesidad de innovar, esa capacidad incluso que tienen otros departamentos de la organización de comprar tecnología. Compran tecnología, la incorporan, compran una aplicación porque es facilísimo. Incluso hay departamentos de una organización que contratan cloud computing, ¿sí? Y hacen y crean cosas, ¿no? Pero la mala noticia viene cuando esas cosas que han comprado funcionan. Y digo que es una mala noticia cuando funcionan, que es un poco contradictorio, porque 6 meses después, cuando ven que todo va funcionando y que esto va a ser algo que se va a quedar, empiezan a pensar que debería ser compatible con todos los demás sistemas. Y cuando hablamos de que ahora sí queremos hacerlo compatible con todos los demás sistemas, pues entonces empezamos a complicarnos y ahí es cuando tiramos de frameworks, cuando tiramos de modelos, de buenas prácticas, etcétera, para poder mantenerlo. ¿Cuáles son las 2 cosas que están pasando en la organización? Pues que tenemos una parte que solemos llamar legacy, ¿sí? Aunque otra vez la tecnología es muy joven, pero le llamamos legacy ya como heredado, ¿sí? Y la parte toda de innovación. Esta parte de innovación se está saltando muchísimas cosas, por suerte aparecen modelos como Lean y como Agile, ¿sí? Ágiles, modelos ágiles para poder responder de forma rápida, pero luego toda la parte que está produciendo necesita de los estándares. Yo creo que los estándares se van a mantener por lo menos los próximos 10 años con muchísima fuerza y principalmente ante la consolidación y el crecimiento de las organizaciones. La otra pregunta está en base a la profesión. Bueno, ¿qué va a pasar con la profesión, ¿no? Y cómo va a evolucionar, cuáles son los distintos tipos de profesiones que vamos teniendo. Bueno, básicamente la profesión ha estado en constante evolución. Yo estudié informática, soy ingeniero en informática y de hecho mi carnet de la universidad decía año 89, fue cuando empecé y creerme que era bastante diferente y he contado hoy un poco de la historia. Lo que me enseñaron que se podía hacer y que se hacía en ese momento no se le parece a lo que hace hoy. Pero igualmente lo que pienso cuando te vas hacia atrás y dices, bueno, el faraón tenía directivos financieros, seguro que no tenía la contabilidad como la tenía hoy. Todo tiene una adaptación, es verdad que la tecnología a mayor ritmo, a mayor paso. De la misma forma como en la pregunta anterior he mencionado que hay 2 áreas de la tecnología hoy y que seguro que es debate para otras secciones de este máster. Esas 2 secciones, hay una parte que necesitamos tener muy cerca de la calidad, muy cerca del cálculo correcto, de hacer software que sea estable, y hay otro que va en constante evolución. Seguramente habéis visto, si tenéis un dispositivo móvil, te descargas una aplicación y puede ser la aplicación más fácil, simple del mundo, como por ejemplo un juego del solitario, ¿sí? Y 3 meses después dice que está disponible una actualización y que la actualización lo que quiere es descargar cosas para ayudar a la estabilidad y para corregir bugs básicamente de la aplicación. ¿Cómo puede un solitario tener bugs? Esa es la velocidad, esa es la parte de innovación. Hay mucho que vamos creando a mucho ritmo. El profesional de tecnología tiene que también ir evolucionando, las nuevas generaciones tienen que irse poniendo en un área en el que somos muchísimo más digitales, en el que vamos más rápido, en el que adoptamos muchísimo más rápido, con mayor velocidad, donde nos preocupa, no digo que sea bueno ni malo, ojo ahí, donde nos preocupa un poquito menos la calidad, nos preocupa un poquito menos la seguridad, malo por otro lado, ¿vale? Pero es que el mercado no nos deja, tenemos que ir muy rápido y por suerte tenemos otra área que también está pues abrazando toda la parte de calidad, toda la parte de seguridad.
¿sí? Entonces, con lo cual, sí vamos a ir evolucionando, como lo han hecho todas las profesiones, y todas las nuevas generaciones tienen que irse definiendo del área, del lado digital, del lado de la innovación. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Que se mantenga. Y bueno, la última, Big Data o Internet de las Cosas. El Big Data es cantidades de datos. Pero no tiene que ver con la parte, o tiene que ver, pero es el disparador o el habilitador de la parte del análisis. ¿Sí? El Internet de las cosas lo que hace es analizar, o sea, me permite conectar cualquier tipo de cosa, pero no lo conecto por conectarlo, o sea, ¿qué hago yo conectando la nevera a Internet? O sea, ¿qué gana la nevera con conectarse a Internet? Gana si me puede ahora tomar decisiones, ayudarme a decirme que me faltan yogur o que la leche está a punto de caducar, ese tipo de cosas. Si esa información se ayuda a tomar una decisión, entonces ahora es cuando resulta importante, ¿no? Entonces el Internet de las cosas no es solamente por poder conectar cosas, sino que es para tomar decisiones. Esas decisiones están basadas en esas cantidades ingentes de datos, que es la parte que llamamos Big Data, pero lo importante es poder tomar decisiones, poder analizarlas. De lo contrario, va a ser más difícil. Una frase que suelo decir, seguramente recordarías, que hace 10 años había una frase que decía, la información es poder. ¿Sí? Bueno, hoy tenemos tanta que yo creo que si tienes mucha información te ahogas, ¿sí? Pero si sabes analizarla, ahora sí es poder, ahora es el análisis el poder. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recordar que esta es una clase dentro del máster de dirección de empresas digitales en Lead Learning. Muchísimas gracias por todos los que estaban conectados en vivo, y si me estás viendo después en la grabación, igualmente gracias, y espero que os sirva para interactuar. Ahí ha quedado mi Twitter, es Marlon Molina, y estaré encantado además de que esto no pare, que continúe, que somos digitales ahora. Hasta la próxima.